Ah, creo que sacó mi compañera, doctora. Espere, ahorita presentamos la presentación. Sí, claro, claro, claro. Ok, bueno, en síntesis, el día de ayer vimos que el recién nacido de término, ¿de qué a qué edad comprende? En semanas de gestación. De la semana 37 a la 41. ¿A la 41 o a la 42? 42. Entonces, de la semana 37 a las 42 semanas yo lo considero un recién nacido de término. Por ende, lo que esté por arriba de eso, yo lo voy a considerar como un recién nacido de qué tipo? Postérmino. ¿Terminó? El pretérmino de 37. Entonces yo puedo clasificarlo y debo clasificar a mi neonato ya en cuanto a su evaluación clínica con respecto a las semanas de edad gestacional que tiene por amenorrea, ¿verdad? Que la mamá refiere, y más específicamente por el ultrasonido que tenemos en las primeras 2 semanas, que tiene mayor precisión que posteriormente, ¿verdad? Posterior a eso, yo tengo que evaluar a mi recién nacido por sus características de madurez. Esta madurez debe ser tanto física como neurológica, y a su vez yo tengo que clasificar a mi recién nacido con respecto a su peso. Y esto me permitirá identificar desviaciones en el crecimiento de este pequeño que pongan en riesgo, ¿verdad?, su neurodesarrollo y su vida. Es muy importante recordar que la mortalidad en el periodo neonatal, es más, en los primeros 3 meses de vida, es muy alta. Es en donde más se mueren los niños, y esta tasa se equipara solamente en los viejitos, es decir, son los 2 periodos más frágiles que nosotros tenemos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos el concepto de las herramientas más precisas para identificar un recién nacido de riesgo. ¿Cuáles serían estas herramientas que me permiten identificar al recién nacido de riesgo? De acuerdo a lo que vimos ayer. El test de El Apgar, el Capurro. La historia clínica, ¿verdad? Y el Apgar me sirve también, más que para ver el riesgo, me sirve a mí para identificar ya el momento del nacimiento, es decir, en el trans, ya que estamos en todo ese periodo, aquellos que tienen una adaptación a la vida extrauterina inapropiada, y poder, si ustedes se fijan, es diagnóstico terapéutico. ¿Por qué? Porque pues yo lo evalúo y empiezo a hacer una serie de acciones para poder corregir estas anomalías. El Apgar me sirve a mí para establecer un pronóstico a largo plazo, es decir, que yo diga, a este niño le va a ir mal, o me sirve más a mí para poder incidir en acciones a realizar en el transcurso de su evaluación del área de tococirugía. para establecer acciones, ¿no? Para establecer acciones, muy bien. Realmente no hay estudios que me avalen que si yo tengo un Apgar bajo, ¿verdad? Y sobre todo en los primeros minutos, en el primer minuto, o sea, yo puedo tener un Apgar bajo, por ejemplo, de 3, ¿no? Y a los 5 minutos que yo vuelva a evaluar o reevaluar ese Apgar, yo puedo tener un 5. Pero a los 10 minutos yo ya puedo tener un Apgar normal. Estamos obligados, mientras no tengamos un Apgar de 7, ¿verdad?, para arriba, volver a reevaluar y reevaluar hasta que nosotros lo logremos, ¿verdad? Este periodo de tiempo pues, también tiene un límite que se considera los 15 minutos. Si ya para este periodo pues no se modificó, este paciente ya está ingresando a un área de cuidados neonatales, ¿verdad? Pero durante ese periodo de tiempo nosotros tenemos estrategias a incidir. La clase que debimos
como que tenemos que ver, tiene que enseñarnos a nosotros a evaluar estos recién nacidos de alto riesgo para derivarlos a su atención y preparar el área de forma apropiada para poder implementar estas acciones rápido, porque como vamos a ver en la reanimación neonatal, los tiempos son muy cortos. Y el siguiente punto importante es la atención en el paciente normal. ¿Qué amerita mi paciente? Desde que yo haga un secado, una liberación de la vía aérea si es necesario, una aspiración, ¿verdad? O una estimulación si son necesarias, o si mi recién nacido es de término, ¿verdad? No tiene ningún factor de riesgo, no hay líquido meconial, la respiración está normal, el patrón nos está respirando, pues yo lo puedo poner a contacto piel con piel y solamente asistirlo en lo que él vaya requiriendo en ese proceso. El pinzamiento de cordón, nos comentaban ayer sus compañeras, va a ser entre 60 y 90 segundos. Las guías de práctica clínica nos dicen que cuando podemos hacer a piel con piel y no tiene ningún factor de riesgo, lo podemos llevar hasta los 3 minutos. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Pregunta o comentario? No, doctora, No, todo doctora. bien. Bueno, o sea, tenemos que concretar esos conceptos. Ahora vamos a pasar a lo que es la exploración, de que nos faltó, ¿no? Muy bien. Bueno, continuando con el tema, ahora nos toca la atención al recién nacido pretérmino. Según la OMS, un pretérmino es aquel que nace antes de las 36 semanas de gestación, aunque también tenemos pues unas subcategorías, por así decirlo, en la que un prematuro extremo es aquel que nace antes de las 27 semanas de gestación. Un prematuro temprano es aquel que nace antes de las 34 semanas de gestación. Y el tardío es el que nace entre las 34 y 36 semanas de gestación. Y también encontré que en cuanto a peso se puede referir a aquel que pesa entre 2.500 gramos a 1.000 gramos. Siguiente, por favor, Fer. Bueno, ¿a qué se debe o qué factores pueden estar asociados a un parto pretérmino? Según aquí encontré que uno es el bajo nivel socioeconómico. Esto ya se ha medido. Con esto nos referimos aquí en el caso de México, por ejemplo, si una mujer embarazada que vive pues en la sierra y que no tiene acceso a servicios médicos o que el hospital está a más de 1 hora de trayecto, pues esto también complica el hecho de que tenga una atención adecuada y pues el manejo del embarazo sea también adecuado. O por el modo de que no tengan ingresos y pues no tengan la capacidad de solventar pues las atenciones prenatales y pues no sepan cuándo tengan que nacer el bebé o tenga complicaciones. Otros factores también las mujeres que son menores de 16 años y mayores de 35 años, ya que pues tiene mayores probabilidad de tener un parto prematuro. En cuanto a la actividad materna, aquella que requiere pues periodos largos de tiempo de pie o que la mujer esté sometida a mucho estrés físico, puede asociarse también al parto prematuro. Algunas enfermedades maternas agudas crónicas que se asocian a un parto prematuro. Este puede ser ya, por ejemplo, que tenga diabetes o desarrolle preeclampsia durante el embarazo. También, como ya hemos visto, embarazos de gestación múltiple son un factor importante para Nacimiento pretérmino. Sí, perdón. Y también encontré factores obstétricos, ya sean como malformaciones uterinas, que haya un traumatismo uterino, placenta previa, desprendimiento de placenta o trastornos hipertensivos. También un acortamiento cervical prematuro, que haya antecedentes de cirugía cervical previa y rotura prematura de membranas. La siguiente, por favor, Fer. Bueno, ¿cómo vamos? Según las guías de práctica clínica de aquí de México, lo primero que tenemos que hacer es un control térmico, ya que este es de vital importancia porque el recién nacido prematuro pierde calor muy rápido.
pues mediante mecanismos que ya conocemos como la conducción, convección, radiación y evaporación. Este control térmico es importante porque pues es la transición del ambiente intrauterino al extrauterino, y esto pues desafía al mecanismo de termorregulación del recién nacido. Y pues como sabemos, si hay una inmadurez, hay mayor vulnerabilidad al enfriamiento o sobrecalentamiento. Por esto es que el recién nacido es más susceptible a padecer de hipotermia. En cuanto a esto, de acuerdo a las guías de práctica clínica, si un recién nacido pesa menos de 1.500 gramos, debe de ser colocado en una incubadora. Aunque también encontré en otra bibliografía que, pues, aunque sea prematuro, o sea, todo prematuro, sin importar su peso, pues tiene que colocarse en la incubadora debido, pues, a esta pobre autorregulación que tiene. Y pues la incubadora, pues, es de ayuda porque tiene una temperatura constante de 30 grados centígrados y pues una humedad de entre, aquí me equivoqué, pero es entre, me parece, 80 y 90%. Ok, muy bien. Entonces, acuérdate, recién nacido prematuro extremo, así como tú los dividiste por el peso, van a ir siempre colocados en una incubadora con humedad. Los recién nacidos mayores de ese peso pueden no necesariamente ser reanimados en una incubadora, aunque si no los reanimamos en incubadoras, como tú comentabas, las pérdidas hídricas y térmicas son mayores. Ellos tienen poquita grasa, son unos palditos que pues su queratina no es madura. Acuérdense que la queratina madura alrededor de los 7 días, que se vuelve más gruesa y nos protege más con respecto a las pérdidas de agua y de calor. Y en este caso, pues la grasa también es aislante. Aquí en estos bebés, pues sus reservas de grasa son pobres y además de eso, pues su queratina inmadura, ¿verdad? Y su piel demasiado delgada, y todo esto favorece los trastornos que ya nos comentó su compañera. Siguiente, Fer, porfa. Bueno, también es importante tener una constante revisión a los signos vitales. De acuerdo a las guías de práctica clínica, encontré que los signos vitales normales en el recién nacido pretérmino, tenemos que la temperatura pues puede variar entre 36.5 grados a 37.5, la saturación de oxígeno entre 90 y 95%, la frecuencia respiratoria entre 90 y 60 respiraciones por minuto, y la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 100 y 160 latidos por minuto. Esta Aquí hago vigilancia... nada más una pausa. Recuerden que la saturación, nosotros tenemos una tensión baja durante la vida intrauterina de oxígeno. Entonces la saturación, conforme van dándose las primeras respiraciones y los primeros minutos, se va elevando. Esta tablita, no se me mortifiquen, la vamos a revisar el día de mañana, que vamos a ver lo que sería la reanimación neonatal, pero es mucho más baja de eso, y entonces hay una tablita que nos dice cuánto debe estar saturando a los 5 minutos, a los 10 minutos, etc., y son muy por debajo de estos valores. Estos valores se obtienen mucho después, ¿verdad?, de lo que sería al periodo inmediato del nacimiento. Y eso es normal. Algunos sí lo van a lograr, es decir, así como todo, ¿no? Tenemos esa curva de distribución, pero si no lo logran, tienen cierto tiempo para poderse adaptar. Continuamos, por favor. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, la vigilancia que se recomienda es de que durante las primeras 2 horas, cada 30 minutos estemos checando los signos vitales al recién nacido. Y ya después, posterior a la segunda hora, no, perdón, en el primer día de vida, pues ya después se recomienda que sean después entre cada 2 o 4 horas. Bueno, en cuanto al aseo y el baño, como ayer lo comentamos, el Vermix es muy importante, ya que pues además de ser un humectante y limpiador natural, pues tiene propiedades antioxidantes y antiinfecciosas, además de que ayudan a regular la temperatura, por lo que se recomienda que debe dejarse absorber solo, y solamente se tiene que retirar el meconio y la sangre. Y ya posterior a esto se recomienda que el primer baño sea posterior a las 24 horas de vida. Y después de esto, pues cada 4 días, por lo mismo de que permite pues tener
una concentración de temperatura al menor, bueno, al recién nacido, y no incrementa el riesgo de colonización pues en la piel. Siguiente, por favor. Bueno, también es muy importante el control de la glucemia en el recién nacido, ya que pues como sabemos pues su metabolismo aún no está como del todo desarrollado y es muy probable de que presente hipoglucemia. Y esta es una de las condiciones en las que más se debe evitar en el recién nacido prematuro debido a las secuelas neurológicas que puede ocasionar. Y encontré que en sí el valor de hipoglucemia en el prematuro es de menos de 47 miligramos por decilitro. Algunas manifestaciones clínicas que podemos observar si el recién nacido llegara a presentar hipoglucemia, perdón, es de que tiene dificultad para alimentarse, tiene irritabilidad, letargia, hipotonía, un llanto anormal, temblores e hipotermia, así como una respiración irregular en la que encontremos o quejidos o apnea. También podemos encontrar cianosis o taquicardia o bradicardia. Y en sí encontré que no se recomienda realizar una toma de glucemia en todos los recién nacidos prematuros, sino solo en aquellos que presenten estos datos clínicos. Y pues en caso de que los lleguemos a manifestar, pues se recomienda que la valoración de la glucosa sea durante los primeros 30 minutos de vida. Algunas complicaciones que se pueden presentar, encontré que pueden ser una parálisis cerebral, hipoacusia, sordera y alteraciones visuales. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las bilirrubinas, como ya lo comentábamos también, pues hay una ictericia patológica y fisiológica. En el caso de que llegáramos a detectar que es patológica, tenemos que tomar la bilirrubina a niveles séricos. Y también encontré que pues la bilirrubina indirecta pues es muy tóxica para el cerebro y en manifestaciones agudas podemos encontrar signos como la letargia, irritabilidad, tono muscular anormal, apneas y convulsiones. Y en caso de que pues no llegáramos a controlar esto, eso contrae a su vez complicaciones como pueden ser parálisis cerebral, hipoacusia, sordera y alteraciones visuales. Entonces, el recién nacido de pretérmino tiene un riesgo mucho más alto que el recién nacido de término de presentar una hiperbilirrubinemia patológica y presentarla dentro del periodo de las primeras 24 horas. Por eso es muy importante que los estemos vigilando. Los valores para los recién nacidos de pretérmino son muy diferentes, es decir, son en concentraciones todavía mucho más bajas que se requieren para generar daño que en el recién nacido de término. Ellos tienen varios factores. El recién nacido de pretérmino, dependiendo de su peso, que es lo que yo creo que más adelante vas a comentar, pueden iniciar o no una vía oral. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, como por ejemplo aquellos que están por debajo de las 32 semanas, entre la semana 28, 27, etc., todavía ni siquiera pueden deglutir ni succionar. Entonces, cuando se inicia la alimentación, tienen que ser a veces alimentados con sonda, ¿verdad? El hecho de que la mayoría de ellos presentan problemas de complicaciones respiratorias, ¿verdad? Porque tienen una inmadurez multiorgánica, pues muchas de las veces hacen que nosotros retrasemos esta alimentación. Y como nosotros sabemos, dentro del ciclo de las bilirrubinas, pues uno de los factores detonantes principales, la hemólisis, y posteriormente pasa al sistema retículo endotelial, en donde va a ser degradada esa bilirrubina, bueno, o sea, lo que sería el grupo M, se va a liberar y de ahí, bueno, el hígado se va a encargar de poder ya transformar todo esto en lo que sería bilirrubina y poderlo eliminar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener las vías que, bueno, corresponden, van a tener una eliminación casi en su mayor parte por el hígado y vía digestiva a través de las evacuaciones y una pequeña fracción a través de la orina. Si nosotros no comemos, ¿verdad? Esas sales biliares se vuelven a reabsorber y entonces hay una recirculación de esas bilirrubinas. El hígado, pues también lo que sería en este caso las ligandinas, etc., pues nosotros vamos a tener que estar en concentraciones bajas y son inmaduras y entonces son incapaces de llevar un trabajo apropiado.
conclusión, el recién nacido de pretérmino tiene mucho riesgo de presentar esta hiperbilirrubinemia y que sea grave. Ok, continuamos, por favor. Gracias, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo comentó la doctora, pues el peso es muy importante en el recién nacido. Y en cuanto al aporte nutrimental, su principal objetivo va a ser pues el mantener un crecimiento y desarrollo similar al que el feto pues tenía en el útero, ¿verdad? Esto encontré que era de 15 a 20 gramos por día. Para esto va a ser necesario pues mantener, bueno, esto es necesario más bien, ya que ayuda a mantener el metabolismo basal y la temperatura. Y su requerimiento pues va a ir en función a la edad gestacional en la que pues se haya presentado y el peso a nacer. Por ejemplo, en la primera semana se va a requerir de 70 a 80 kilocalorías por kilogramo al día. Y esto va a ir incrementando gradualmente hasta alcanzar los 110 o 140 kilocalorías por kilogramo al día. Es importante recordar que pues en la primera semana va a haber una reducción de peso por pérdida de agua, pero lo importante es de que esta pérdida de peso no rebase la disminución máxima al día, que es del 3% del peso, por lo que en la primera semana podemos encontrar que se llega a perder hasta el 10% del peso, pero esto es importante de que se recupere pues a los 14 días de vida. Siguiente, por favor. Entonces, ya pasando como tal. Ok. Aquí, doctora, nada más. Regrésate. Regrésate. Está muy bien todo esto. Pero aquí, ¿cómo yo voy a alimentar a mi recién nacido de pretérmino? Es decir, Bueno, ¿en quiénes está contraindicado que yo les dé de comer por succión? ¿En quién, o sea, qué edad gestacional ya les puedo dar por succión? ¿Verdad? Tiene que ver con la edad gestacional y con el peso. ¿De acuerdo? Y el siguiente punto, muy importante, sería cómo les doy de comer. O sea, así como al recién nacido que le digo, denle una oncita, 2 oncitas, 3 oncitas, ¿no? O, en este caso, ¿cómo le tengo que dar? Le doy 1 mililitro por kilo, 2 mililitros por kilo, etc. O sea, ¿qué es lo que recomiendan? Bueno, encontré que en sí, eso lo iba a tocar un poco más adelante, en Ah, cuanto ok, a la perfecto, alimentación, perdona. cómo lo sí, si quieren nos Adelante, adelante. adelantamos esta parte y No, después no, nos no, no, regresamos no, a... no, no, así como la tienes, adelante. Es que pensé que no Okay. la tenía ya. Sí. Así continuando, se recomienda que en proteínas su ingesta necesaria sea de 3.6 gramos al día por kilogramo, 3.6 gramos por kilogramo al día, o en su caso que sean de 2.8 gramos cada 100 kilocalorías. Con esto el objetivo va a ser pues lograr la ganancia de peso semejante a la que se tenía de forma intrauterina. Las proteínas se pueden dar en sí por leche fortificada, lo cual es necesario para todos aquellos que recién nacidos pretérminos que hayan nacido antes de las 34 semanas de gestación. En cuanto a minerales, es muy importante el calcio y el fósforo, ya que, como sabemos, pues todavía no hay un desarrollo, adecuado, y pues es muy importante, por ejemplo, el calcio para los huesos, terminar de fortalecerlos, al igual que el fósforo. Y pues en sí se recomienda que en el prematuro temprano sean de 120 a 160 miligramos por kilogramo. Y volvemos a lo mismo, en el recién nacido pretérmino, por todo esto que estás comentando, y por otras cuestiones que generalmente tienen que ver, que generalmente las mamás cursan con preeclampsia y otras enfermedades, el calcio es bajo, entonces tienden a ser más frecuente que nosotros observemos hipocalcemia en un recién nacido pretérmino que en un recién nacido de término o en un recién nacido posttérmino, ¿no? Entonces es una de las monitorizaciones de rutina que tendremos que estar haciendo en nuestros pacientes, y acuérdense que pues dentro de nuestro ciclo cardíaco, de la contractilidad muscular, etc., pues el calcio tiene un papel muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, es importante vigilarlo en este tipo de pacientes. Continuamos, por favor. Gracias. Siguiente, por favor. Otros minerales que van a ser de suma importancia, o bueno, más bien micronutrientes, por ejemplo, vamos a encontrar el hierro,
o al zinc, ya que, por ejemplo, el hierro es importante ya que su administración temprana va a ayudar a que evitemos un desarrollo de anemia ferropénica, la cual va a ser muy alto, el recién nacido pretérmino va a tener alto riesgo de desarrollarla durante los primeros 6 meses de vida. Y se recomienda de que se administre de 2 a 3 miligramos por kilogramo al día. Otro, por ejemplo, muy importante es el zinc, ya que sabemos que pues este es esencial para que para múltiples enzimas y haya crecimiento y diferenciación celular. En el caso de pues en el nacido que todavía no se ha desarrollado de forma completa. También se me olvidó mencionar que pues el hierro profiláctico lo podemos encontrar o se puede administrar en sulfato ferroso en gotas o en leche artificial para prematuros. En este caso, pues es la leche fortificada. Y su administración de estos micronutrientes debe iniciarse entre las 2 y 3 semanas de vida, ya que pues, no, perdón, este es del hierro. Debe iniciarse entre las 2 y la 6ª semana de vida, ya que antes de esta, los sistemas antioxidantes pues todavía no están como totalmente activos. Y se recomienda de que pues su aporte continuo sea hasta los 12 meses de vida o hasta los 6. Esto va a ser dependiendo de el aporte nutrimental que tenga, pues en este caso ya cuando se pueda alimentar por leche materna. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, las técnicas en las que se da la alimentación al recién nacido. Esto se recomienda que inicie antes de las 48 horas de vida. Entonces, como lo vimos ayer en la exploración neurológica, todavía los recién nacidos pretérmino no van a tener la presencia de estos reflejos que son la succión y deglución, por lo que se recomienda que se inicie con técnicas como son la alimentación en bolo intermitente o la succión no nutritiva. En el caso de la alimentación de bolo intermitente, perdón, va a ser un volumen prescrito de la leche, el cual se va a dar en un periodo de tiempo de 2 a 3 horas, y esto va a ser mediante gravedad con una sonda, y ya que esto promueve la secreción cíclica de hormonas gastrointestinales. Y de acuerdo, encontré un esquema que mencionaba que la alimentación de recién nacido, en el caso de que tenga menos de 1500 gramos de peso, se recomienda que, bueno, esto va a ir aumentando con días. A ver, Fer, cámbiale, creo que sí lo puse. A la siguiente. Ay, no se puso. Bueno, encontré que en sí va a ir aumentando por días. Y, por ejemplo, en el día 1 se recomienda que solamente sean 1 mililitro, perdón, por kilogramo por hora. Ya en el segundo día, pues va a ir aumentando así, ¿no? Conforme vayan aumentando los días. Por ejemplo, un día, pues va a ser un miligramo por kilogramo por hora. Al segundo, pues 2 mililitros, perdón, mililitros por kilogramos por hora. Y en el caso de la succión no nutritiva, esta va a ser de gran ayuda porque va a facilitar el desarrollo de estos reflejos, y pues como sea el de la succión, y también va a mejorar la alimentación enteral. Y eso se va a realizar mediante una jeringa, y se recomienda que pues se meta pues también el dedo para que el recién nacido pues empiece como con este desarrollo del hábito de la succión. Y encontré que en sí, esta tiene que darse en los recién nacidos pretérmino que hayan nacido entre la semana de gestación 32 y 34. Pero pues en el caso de que pues sea como pretérmino tardío y encontremos de que pues sí haya una coordinación de succión y deglución, esta debe de iniciar durante las primeras 2 horas de vida. Y en sí se considera que el recién nacido pretérmino alcanza una nutrición enteral completa cuando ya tolera 180 mililitros por kilogramo al día. Y aquí nada más un pequeño punto. Si tu paciente, acuérdate que tenemos algo que se llama restricción del crecimiento intrauterino o desnutrición, para eso nos sirven las escalas del peso, ¿verdad? Que nosotros tengamos. El comer implica un gasto calórico, ¿verdad? Porque ocupamos los músculos, ¿verdad? Etc. Entonces, en estos pacientes, si no pesan más de 1500 gramos, es decir, 1600, 1700, 1800,
¿verdad? Nosotros seguiremos alimentando con sonda. ¿Por qué? Porque si no, no ganarían peso. Entonces, hay bebés que pueden cumplir la edad gestacional, que pueden estar succionando, ¿verdad? Que pueden tener una adecuada coordinación, pero simplemente por el hecho de que no alcancen el peso, por arriba de eso, no podremos iniciar la alimentación vía enteral, por succión, ¿no? Continúa, por favor. Ok. Muchas gracias, doctora. Bueno, también es muy importante que estemos evaluando constantemente este crecimiento y desarrollo. Y encontré que en sí ocupamos estas curvas de Fenton y Kim, los cuales nos van a ayudar a medir cosas o parámetros como puede ser el peso, el perímetro cefálico y la talla. Y encontré, pues eso tiene que ser de acuerdo a al percentil y pues a la semana de gestación que nos vayamos encontrando, ¿no? Pues en el caso del peso, este se recomienda que sea diario, se evalúe diario y después 3 veces por semana. O sea, en la primera semana de vida, que esto sea diario y ya posterior a esto, pues 3 veces a la semana. En la talla se recomienda que la evaluación sea cada semana y en el perímetro cefálico igual es cada semana. Y también encontré que pues es muy importante ir evaluando la velocidad del crecimiento. Esta igual se recomienda hacer de 15 gramos por kilogramo al día. Es por esto que es muy importante que vayamos midiendo el peso durante la primera semana diario. Siguiente, por favor. Bueno, en sí, ¿cuándo podemos dar de alta a este recién nacido pretérmino? Eso se va a determinar más por la maduración funcional y no tanto por la función del peso. Ya que pues es más importante que pues tenga más desarrollado todos los sistemas a pues el peso. En sí, los parámetros que encontré para el egreso hospitalario es de que el neonato pese más de 1.500 gramos, que ya regula su temperatura como tal y pues esta se encuentre dentro de los parámetros, es decir, de 36.5 grados a 37.5, y que esto ya sea mediante una cuna abierta, es decir, que ya no requiera el uso de incubadoras. Esto por lo menos 24 horas antes de su ingreso, que ya cuente con los reflejos de succión y deglución coordinados y que pues al menos 24 horas antes del egreso, perdón, la lactancia pues sea un éxito y que tenga una ingesta calórica adecuada. También de que pues sus parámetros de crecimiento y desarrollo sean constantes, que los requerimientos hídricos y calóricos sean cubiertos por vía oral y ya no requeramos de estas técnicas de alimentación, que haya una estabilidad respiratoria y que no haya recibido tratamiento durante la semana previa al egreso. Encontré que estas suelen ser santinas en el caso de que pues haya, encontré que apneas o pues síndrome de dificultad respiratoria. También que Eso es para las apneas, doctora. Acuérdate que el centro respiratorio de ellos no responde como el de nosotros. Si se incrementan los niveles de CO2, nuestra frecuencia respiratoria aumenta para aumentar la ventilación alveolar. En ellos, por la inmadurez cerebral, en el recién nacido y más en el recién nacido pretérmino, pues lo que tienden a hacer es una pausa o apneas, ¿no? Respiratorias, y pues esto complica gravemente al paciente. Entonces, en el recién nacido de pretérmino, pues se usan de forma profiláctica estas cantinas, ¿verdad? Que nosotros tenemos, como la cafeína, etc., que podemos administrar a estos pacientes para evitar estos problemas que son frecuentes y comunes en estos niños. Y algunos de los niños, nada más cabe puntualizar, pueden irse a casa con tratamiento con estas, siempre y cuando no hayan presentado eventos, como ya comentamos, de apneas o pausas respiratorias que nos indican que todavía tendríamos que ajustar ese tratamiento para que se puedan ir a casa sin complicaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, continúa, por favor. Bueno, también se recomienda que haya presentado por lo menos una evacuación espontánea y pues su función metabólica ya sea normal. Siguiente, por favor. De acuerdo con la guía de práctica clínica, tenemos un diagrama de flujo en el que pues, nos explica cómo puede ser este procedimiento o más bien esta atención al recién nacido. Es lo que les había comentado de que pues
si se requiere, bueno, como ya vimos, o sea de cualquier peso, si es pretérmino tiene que utilizar incubadora, pero pues en el caso de la guía de práctica clínica, sí nos recomiendan que pues sea menor a 1.600 gramos, en el caso de que no, 1.800, perdón, 1.800 gramos, en el caso de que no sea mayor a este peso, sí se recomienda pues una incubadora que también tenga humedad y pues ya realizar la exploración física completa que habíamos visto pues el día de ayer y después de ahí pues la atención, la que les acabo de comentar hace unos momentos. Y bueno, siguiente, Fer. Algunas complicaciones que podemos encontrar en cuanto al recién nacido debido a la inmadurez pues de sus órganos, vamos a encontrar los siguientes. Vamos a clasificarlos pues, por sistemas. En el caso del respiratorio, pues hay mayor probabilidad de que se encuentre un síndrome de dificultad respiratoria. Esto pues debido a la deficiencia del factor surfactante y pues a la inmadurez pulmonar. Y la apnea, como ya la habíamos comentado. Y pues la apnea en este caso se define como el cese de la respiración por más de 20 segundos y que la oxigenación sea menor al 80% y está acompañada de bradicardia o de bradicardia. Y también podemos encontrar pues la enfermedad por membrana hialina. Esta va a ser muy característica de los recién nacidos prematuros, ya que pues los neumocitos de tipo 2 aún son inmaduros y pues no producen el factor surfactante todavía, por lo que el pulmón se puede colapsar y no sea capaz de expandirse. Por eso también se recomienda el uso de pues, factor surfactante para ayudar a la maduración pulmonar. También cabe destacar de que pues, su pared torácica todavía es muy débil y pues distendible, lo que pues se asocia aún más a la debilidad de músculos respiratorios y a una irregularidad del ritmo respiratorio. En cuanto a neurológicos, encontré que el principal es una hemorragia intracraneal, ya que pues estas pueden ser por lesiones hipóxicas o traumáticas. En el recién nacido es más frecuente que se produzca un sangrado de la matriz germinal subependimaria. Encontré que es un tejido adyacente a los ventrículos laterales que está altamente vascularizado. Y pues estos vasos van a ser muy delicados y frágiles y pues a la hora del parto pues son más fáciles de que se puedan romper. Esto es importante ya que esta estructura que les comento es transitoria, es decir, esta va a involucionar normalmente y pues suele desaparecer entre la semana de gestación 32 y 34, por lo que si el recién nacido nace antes de esto, pues tenga más probabilidad de pues que haya una Y hemorragia entonces intracraneal. aquí, por ejemplo, los pacientes que no les indica el ginecólogo cesárea o que llegan en expulsivo y nacen por parto, que tienen una compresión, ¿verdad? Esa cabecita al pasar a través del canal vaginal y pues obviamente la pelvis, tienen alto riesgo de presentar este tipo de hemorragias. Estos pacientes, si ustedes les pasan soluciones muy osmolares, ¿verdad? O sea, como glucosa al 25, glucosa al 50, o le pasan cargas de volumen muy rápido, pues esa matriz puede sangrar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y se acompaña este periodo, pues entre más prematuro sea este pequeño, pues de mayores probabilidades de cursar con déficit neurológico a largo plazo. Continúa, por favor. Okay. Bueno, en cuanto a cardiovasculares, tenemos que el recién nacido pretérmino pues es más propenso a presentar hipotensión, hipovolemia, disfunción cardíaca y que aún encontremos el conducto arterioso persistente. Y pues esto pueda conducir a una sobrecirculación pulmonar y también a un fenómeno que encontré que se conoce de robo, el cual puede llevar a una hipoperfusión sistémica. En cuanto a hematológicos, pues ya les había comentado en el caso de la anemia debido al hierro y pues haya más probabilidad de una ictericia neonatal Acuérdense que patológica. en el recién nacido, nosotros los eritrocitos no se producen en la médula, se producen a nivel del hígado. Y entonces estos eritrocitos fetales que se están produciendo en una zona donde no debe de ser, tanto sus cadenas como su vida media, o sea, su morfología, los hace más frágiles, es decir, más fácilmente se rompen al pasar a través de los lechos capilares,
lo cual hace que se hemolicen fácilmente, y el segundo punto es su vida media. Son de 90 días en comparación con los 120 días. Todo esto hace que el recién nacido pues presente en mayor proporción de pretérmino anemia, ¿verdad? Y también lo que decíamos, secundario a los metabolitos de esta, pues obviamente hiperbilirrubinemia. Continúa, por favor. Ok, bueno, en el caso de gastrointestinales, encontré que hay mayor riesgo de padecer enterocolitis necrosante. Esto va a ser una lesión inflamatoria aguda del intestino delgado distal y del intestino grueso proximal. Y esta necrosis es coagulativa, es decir, que pues se va a acumular esta sangre ahí y eso va a causar la necrosis. Y esto puede afectar incluso a la mucosa. Y otra característica es de que va a incluir un gas intramural y desprendimiento de la mucosa, submucosa e incluso hasta la mucosa muscular. Y pues lo que va a afectar gravemente a la integridad de pues toda la mucosa del intestino. Y haya mayor probabilidad de que pues en esos casos haya perforación intestinal espontánea. En los inmunológicos, por lo mismo de que todavía no hay una respuesta humoral y celular eficiente, los recién nacidos prematuros pues tienen un mayor riesgo de padecer infecciones. Y pues en la temperatura, como ya les había comentado, pues tienen mayor susceptibilidad a presentar hipotermia debido a esta falta de control en su temperatura. Siguiente, por favor. Y pues eso ya sería como todo en cuanto a la atención al recién nacido pretérmino. Bien, y ya por último vamos a ver lo que es la atención de recién nacido posttérmino. La siguiente, por favor. Bien, la definición de un embarazo posttérmino o de la gestación prolongada se va a referir a aquella que va a durar más de 42 semanas, o dicho en otras palabras, pues va a ser mayor a 294 días. También se le considera un embarazo mayor a 41 semanas en vías de prolongación. Esto se debe a varios factores de riesgo, tanto maternos como fetales. Uno de ellos, pues, es el embarazo prolongado previo, que la mujer sea nudípara, también que tenga obesidad, aumento excesivo de peso durante el embarazo y que tenga una edad mayor a 40 años. En los factores fetales, pues sería la anencefalia, la insuficiencia suprarrenal, también la trisomía 3 y 18 y el síndrome de Secker. En la etiología, frecuentemente va a ser por un error en la medición de la edad gestacional. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces nosotros, ¿cómo vamos a diagnosticar un embarazo prolongado? Pues va a ser por el interrogatorio, la anamnesis. ¿Para qué? Para indagar a los antecedentes obstétricos y de salud, ya sea para los factores de riesgo y también pues para ver si hubo un antecedente de embarazo prolongado previo. También vamos a determinar ya la fecha probable de parto por regla de Mengele, que como sabemos que es se utiliza el FUM, que es el día de 7 más 7 días, el mes menos 3 meses y se agrega un año si se aplica. Pero aquí vamos a tener en cuenta que el FUM debe ser confiable. ¿Esto qué quiere decir? Que la paciente se acuerde exactamente en qué fecha fue y que su ciclo sea regular y que no haya tomado anticonceptivos en los últimos 6 meses. Eso también va a llevar a cabo una evaluación. La evaluación se va a hacer con una ecografía. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para estimar la edad gestacional con más precisión. Igualmente, pues nos va a ayudar a saber cómo está el bebé, ¿no? Entonces, esto se da por un perfil biofísico, que también se le refiere como prueba no estresante, que nos va a indicar si hay hipoxia. También el volumen de líquido amniótico y el peso fetal. Estas dos, tanto la edad gestacional sacada por el FUM y la ecografía, se van a comparar. Entonces, puede haber alguna diferencia de días. Si hay menos de 5 días de diferencia, nos quedamos con el FUM. Si hay más de 5 días de diferencia, nos vamos a quedar con la edad gestacional sacada con la ecografía. La siguiente, por favor. Bien. Aquí el embarazo prolongado nos va a traer consigo pues varias morbilidades. Una de ellos pues es el síndrome de posmadurez o también de Clifford.
y este va a presentar una longitud y un perímetro cefálico normales. También va a presentar en el neonato pues piel seca, agrietada, descamada, suelta y arrugada. También va a tener como un aspecto de nutrición y va a tener una disminución del tejido subcutáneo. También otra complicación, otra morbilidad va a ser la tinción del meconio en el líquido amniótico. Recuerden que el meconio pues sería la primera excreción del bebé, pero en este caso como ya se prolongó pues sí, esa gestación y todo, pues va a ser dentro del útero, ¿no? Va a estar en contacto con sus excreciones, se va a combinar con el líquido amniótico y esto va a generar un mayor riesgo de muerte fetal, tanto intraparto o neonatal. La que sigue, por favor. Bien, como he dicho, la prolongación pues va a traer consigo pues, diferentes complicaciones. Una de ellas pues va a ser la disminución de la función placentaria, el cual pues va a generar una reducción de la oxigenación y de la nutrición fetal. Entonces, de acuerdo a las características que va a presentar el bebé y las complicaciones también, pues se van a dividir en 3 etapas. La primera etapa, como lo habíamos dicho anteriormente, es el síndrome postmaduro o de Clifford, que vamos a ver un recién nacido delgado y largo con aspecto de desnutrido. También el tejido o la disminución del tejido subcutáneo pues va a generar que se formen esos pliegues, como lo vemos en la imagen. También, también vamos a tener una actitud de alerta y con ojos abiertos. En la etapa 2 van a ser las mismas características de la etapa 1, pero se van a agregar la tinción por meconio, tanto en piel, en membranas placentarias y en el cordón umbilical. Y esto, pues, ¿qué va a reflejar? Pues es porque va a haber un mayor grado de difusión placentaria y un mayor riesgo de hipoxia perinatal. También en la etapa 3, pues ya el feto y la placenta ya se encuentran con un color amarillento, y esto va a ser por lo mismo de que el bebé pues ha estado un largo tiempo ya en contacto con el meconio. Entonces, pues va a indicar también una insuficiencia placentaria avanzada ya y pues mayor riesgo de muerte perinatal. La que sigue, por favor. Bien, ¿cómo vamos a manejar este tipo de situaciones? Pues como ya vimos antes o ya les había mencionado, pues ya va a ser la estimación verdadera de la edad gestacional, incluyendo pues ya los datos ultrasonográficos. ¿Por qué? Bueno, vamos a evaluar también antes del parto, porque en estos casos, pues ahora sí que el término del embarazo ya tiene que ser pues inmediato, pero antes de eso tiene que haberse algunas evaluaciones. Una de ellas pues es el examen cervical, que se hace a través del test de Bishop. Este test va a evaluar 5 aspectos, tanto dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de la presentación. Cada uno de estos parámetros, parámetros, se le va a dar un puntaje. Por ejemplo, si vemos en el cuadro la dilatación, por ejemplo, si encontramos un cervix con dilatación de 3 a 4 centímetros, pues vamos a darle un puntaje de 2. Si su posición ya es anterior, pues igual se le va a dar un puntaje de 2. O si la altura de la presentación del bebé está flotando o está en plano 3 de Hodge o en plano 1 y 2, se le va a dar su respectiva puntuación. Esto también, vamos a evaluar también el control del bienestar fetal, donde tras ser anormales se va a iniciar el parto. Ahorita más, en la siguiente diapositiva les voy a explicar mejor. Y bueno, si se confirma que es una gestación ya prolongada, pues se debe finalizar el embarazo, ya que se considera de alto riesgo. También el manejo intraparto pues va a implicar la monitorización fetal y la preparación para una posible depresión perinatal y aspiración de meconio. La que sigue, por favor. Bien, aquí como habías dicho, las pruebas del bienestar fetal, pues bueno, si salen anormales, es decir, presenta ya sufrimiento fetal o meconio espeso o macrosomía, se le va a hacer indudablemente pues la cesárea. ¿Por qué? Porque no nos podemos esperar a preparar el cervix, todo, si ya está padeciendo esas 3 complicaciones. Sin embargo, si las pruebas salen normales, pues sí, ya se le puede hacer una evaluación cervical con el test de Bishop que anteriormente les expliqué.
Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que el cervix ya está maduro? Cuando tiene una puntuación mayor a 6. Entonces, esto va a seguir a la utilización de la oxitocina y también de la amniorexis. Esto solamente si se encuentra en fase activa y si la dilatación está mayor a 10 centímetros y si la cabeza ya está encajada. También, si la evaluación cervical presenta que el cervix está inmaduro, es decir, menos a 6 puntos, pues sí se va a utilizar las prostaglandinas de primera instancia. ¿Eso para qué? Pues para madurar el cervix. Y ya después seguir con la oxitocina, ya cuando ya esté maduro y ya inducir el parto vaginal. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les dejo una tablita. Esta, pues como vemos, está el parto pretérmino, parto a término y parto posttérmino. Aquí nos ponen algunas indicaciones para las dos primeras, pero como les había dicho, el parto posttérmino, pues siempre va a ser la inducción del parto, salvo algunas contraindicaciones, como son las operaciones uterinas previas, una desproporción cefalopélvica, una presentación patológica, ya sea un embarazo gemelar o polidramnios, y también si presenta sufrimiento fetal intenso, esto va a ser indicación para hacer cesárea. La que sigue, por favor. Y bueno, ya en último, el manejo de las complicaciones, según la Organización Panamericana de la Salud, la más común pues es el síndrome de la aspiración meconial. Esto pues es un trastorno respiratorio que es causado por la inhalación del meconio o del líquido que está en el líquido amniótico que se combina, ¿no? Entonces, va a entrar en el árbol bronquial. Entonces, la aspiración pues puede ocurrir tanto dentro del útero, durante el parto o inmediatamente después del parto. Y esto pues puede manifestarse tanto con compromiso respiratorio, taquipnea, cianosis o también con complicaciones pulmonares. Aquí Este síndrome de aspiración de meconio, cuando ustedes me hablan de síndrome de atelectasia y de aspiración, es de este del que estamos hablando y este es el que vamos a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres comentarlo brevemente, porque esto es uno de los temas que vamos a revisar. Aquí lo que cabe destacar, que es de la patología respiratoria más frecuente del recién nacido pretérmino, ¿cuál es, niños? ¿El síndrome de qué? ¿De aspiración de meconio? No, del pretérmino. Lo del prematuro, pues. Ah, de síndrome de no, ¿cómo era? Sí, estás bien de distrés respiratorio por membrana hialina. Ah, ok, ok. Uh-huh. Y del recién nacido de posttérmino, una de las complicaciones más frecuentes respiratorias es este síndrome. Y es muy grave, como lo vamos a ver en la clase a los chicos que les corresponde. Ok, continuamos, por favor. Efectivamente, entonces aquí, igual como en general, pues ahora sí que el principal manejo pues va a ser la aspiración cuidadosa de las vías aéreas en el momento del nacimiento, y en algunas ocasiones ya de gravedad pues se hace la intubación endotraqueal, pero también es la oxinoterapia y el surfactante. Sin embargo, aquellos recién nacidos post-término que no presenten alguna complicación y todo, pues es recomendable la lactancia y el apego inmediatamente con su mamá. Y bueno, eso sería todo. Ok, bueno. Entonces nosotros con lo único que nos vamos a quedar del recién nacido post-término es que de las complicaciones metabólicas, si nosotros estamos viendo que perdió grasa, que enflacó, ¿verdad? Porque obviamente pues ya esa placenta ya no es suficiente como para darle el aporte, ¿qué trastornos creen ustedes que pueda presentar a nivel metabólico más frecuente este paciente? Creo que es hipoglucemia. Bueno, no sé si. Sí, serían hipoglicemias, también hipocalcemias, ¿verdad? Serían los trastornos más frecuentes que nosotros vamos a presentar en este tipo de pacientes. Entonces, este paciente también vamos a ver posteriormente lo del meconio, si se aspira o no se aspira, etc., con qué tiene que ver de acuerdo a las guías de reanimación actualizadas, pero
es importante recalcar que, bueno, si no tiene ningún problema, porque estamos hablando del recién nacido de postérmino y los cuidados que requiere en su mayoría, bueno, pues el recién nacido de postérmino, si está vigoroso, si está bien, si está llorando, si su glucosa está normal, pues nosotros lo podemos enviar al alojamiento conjunto y está indicado que coma de forma inmediata. Si el paciente se encuentra deprimido, se encuentra con, en este caso, datos de asfixia intraparto, pues este paciente se tendrá que dejar en ayuno con soluciones calculadas, brindar oxigenoterapia si la requiere y enviarse a la unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Sales? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte que ya dijimos que nos corresponde del examen. Les voy a mandar a la jefa de grupo el link para que puedan ingresar, para que lo realicen. Si tienen algún problema, me avisan, ¿de acuerdo? Por vía WhatsApp, para que podamos hacer. Van a tener en promedio más o menos media hora para concluir su examen. No es un examen muy grande, son tan solo 13 preguntas que, bueno, tienen que ver con lo que adquirimos o debimos también haber adquirido de conocimiento de esta clase. Sus compañeras aportaron una información, pero todos debimos haber estudiado para poder entender y, pues, en caso necesario, participar para esta clase. ¿Preguntas, dudas? No, doctora. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Ok, entonces les voy a mandar a su jefa el link. Y bueno, después de ese periodo de tiempo, pues se cierra el examen. Digo, al final de cuentas, pueden revisarlo del libro, lo van a hacer porque pues no los estoy vigilando, ¿no? Entonces, nada más el chiste es que entiendan los conceptos que están ahí y que son parte de lo que se debe haber concretado con esta clase. Muy bien. Pues nos vemos y les envío con su jefa el examen y empezamos a las 10:05. Gracias, De doctora. acuerdo, doctora. Gracias. Gracias. Ya.